Bien amigos, ahora vamos a hacer las orejas. Acá yo ya tengo una hecha. La oreja va a constar de dos tapas, de las cuales la del frente, la del lado de enfrente va a ser en gris oscuro y en la parte trasera va a ser de gris claro. Bien, tienen que empezar haciendo la de gris oscuro primero. Yo ya hice esta, ahora les voy a mostrar cómo se hace tejiéndola en gris claro, bien, porque todas son iguales, todas las tapas son iguales, pero en gris claro ustedes van a ver mejor, bien. Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a tejer dos cadenetas, una, dos. Bien, y ahora vamos a hacer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, esta es la hilera número 1. Hacemos cadeneta al aire y giramos. En este punto bajo, en este punto que tenemos acá, ahí vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Bien, esta es la hilera 2. Hacemos cadeneta al aire y giramos. Tenemos dos puntos aquí. En cada uno de ellos vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en un punto. Así que acá un punto y su aumento, y en el siguiente hacemos un punto y su aumento. Bien, hacemos cadeneta al aire. Acá terminamos la hilera número 3. Giramos la labor. En el primer punto vamos a hacer un aumento, así que un punto y su aumento. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos, 1, 2, y en el último punto vamos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 4 con 6 puntos. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 6 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera número 6 vamos a tejer un aumento en el primer punto. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y en el último punto vamos a hacer un aumento, un punto y su aumento. Bien, cadeneta al aire. Aquí en la hilera número 6 hemos terminado con 8 puntos. Ahora en la hilera número 7 vamos a hacer un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces las 4 tapas que vamos a hacer, que van a ser 2 gris claro y 2 gris oscuro, van a tener esta conformación. Primero tejan la que sea gris oscuro. Una vez llegados a este punto, que es esta situación, bien, lo que hacen es cortar 10-12 centímetros, cadeneta al aire y cierran. Bien, la gris oscuro la cierran, la gris claro no. Bien, una vez que llegan acá al final, hacen cadeneta al aire y ahora vamos a unir las dos tapas. Bien, entonces las dos tapas de la oreja las vamos a unir en la parte de abajo por gris claro y todo lo que es el contorno superior con blanco. Entonces hemos terminado de tejer la tapa gris clara. Bien, hicimos cadeneta al aire y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos tapas por sus lados del revés. Bien, el lado derecho, bien, el lado derecho de la tapa es donde vemos las cadenetas. Bien, del lado de atrás no vemos las cadenetas. Entonces
el gris oscuro, acá están las cadenetas y de este lado no. Entonces vamos a enfrentar las dos tapas, bien, dejando las cadenetas en las partes exteriores, bien. Entonces vamos a empezar a trabajar desde el lado oscuro. Entonces nos introducimos en el primer punto, de la tapa trasera, siempre agarrando las dos hebras de los puntos, bien. Y ahí vamos a hacer punto bajo, pero muy flojo, bien. Un punto bajo, una cadeneta al aire y un punto bajo en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer puntos bajos uniendo las dos tapas en los siguientes puntos, bien, pero bien flojos los puntos bajos. Bien, acá ya estamos llegando al último punto, el del vértice. Bien, tejemos punto bajo, cadeneta al aire, aprovechamos y ya vamos a cortar esta hebra de acá de unos 3 centímetros más o menos y la incorporamos aquí adentro, bien, y vamos a volver a tejer punto bajo acá en el vértice, pero no cerramos ese punto bajo con gris claro porque ahora vamos a cambiar a blanco. Entonces vamos a dejar una hebra larga de gris claro de unos 30 centímetros aproximadamente y vamos a cambiar a blanco. Entonces vamos a dejarlo típico 10-12 centímetros, incorporamos el blanco, cerramos con blanco y ahora vamos a empezar a tejer en todo el lateral puntos bajos blancos bien flojos. Vamos a tejer un punto bajo en cada una de las hileras bien flojos. Ya aprovechemos y cortamos estas hebras también de unos 3 centímetros aproximadamente. Entonces las metemos para el interior de la oreja. Seguimos tejiendo puntos bajos en el contorno. Y revisen siempre en la parte de atrás que esté quedando bien, ¿ok? Que hayan agarrado todos los puntos, que no les haya quedado una hebrita fuera de lugar, porque esto se nota bien, si bien es la parte de atrás de la oreja, se nota. Acá estamos llegando al último punto, que es en el vértice superior. Acá vamos a tejer 4 puntos en el mismo punto. Bien, ya tejimos 1, bien flojo, 2, y vamos ayudando nosotros mismos mientras tejemos a que vaya pegando la vuelta tipo abanico. Bien, van 2, 3 y 4. Bien, y ahora seguimos tejiendo puntos bajos por el lateral. Fíjense que este último punto que tejimos blanco coincide con el primer punto de acá, por lo tanto ya no vamos a tejer más blanco. Aquí cortamos de unos 15 centímetros, sacamos
Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a unir con punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Entonces, la idea es que esto lo tenemos que enganchar acá arriba, ¿bien? Entonces vamos a agarrar este punto que está aquí, bien, que es una V que está acostada. Entonces esa lazada que acabamos de pasar está saliendo de este huequito de acá, bien, desde arriba. Nos metemos por arriba, agarrando la hebrita del punto que está abajo para darle consistencia o firmeza al punto, y cerramos de modo de que quede una cadeneta del mismo tamaño de las demás cadenetas. Bien, entonces de ese modo nos queda perfectamente cerrada nuestra oreja, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, entonces ahora ya esto por el lado de atrás, esta es la parte trasera, nos vamos a meter por aquí y vamos a llevar hasta este punto acá arriba. ¿Bien? ¿Por qué la traigo hasta este punto? Porque por más que yo hice 4 puntos acá arriba, bien, en el vértice, siempre queda ahí algún puntito medio como separado o algo así. Entonces yo quiero como completar esa parte bien para que quede realmente bien blanquito allá arriba. Entonces paso por aquí, obviamente que no traspase a la otra, a la parte de enfrente de la oreja. Bien, bajo y lo traigo por ejemplo acá a un punto limpio. Bien, cuando yo digo un punto limpio es que se vea bien el agujero, no entre hebras. Entonces vengo así y tiro de él hasta que llene. Siempre va a ser mejor que tenga algo a que no tenga nada. Bien, siempre va a completar un poco más el espacio. Entonces ahí quedó bien. Si ustedes vieran que en algún otro lugar tienen también para completar, entonces pueden llevar esta otra hebra hasta ahí y completar. En este caso particularmente, con una sola hebrita, yo ya como que completé todo el vértice superior. Entonces ahora voy a agarrar la otra, la hebra blanca del comienzo, bien, y la voy a meter por este agujerito de acá, por este punto de acá, y voy a salir al mismo punto de acá, pero un punto limpio, bien, no entre hebras, porque ahora vamos a hacer un nudo. Bien, y si estuviéramos entre hebras, después no podemos perder las hebras. Entonces aquí hacemos un nudo. Hacemos un segundo nudo. Y ya lo que hacemos es perder estas hebras blancas dentro de la oreja. Bien, para eso lo que hacemos es meternos en el agujero ese mismo y entramos por ahí y salimos por cualquier otro punto. Bien, y acá ya cortamos y ahora perdemos la otra hebra también. Y cortamos. Bien, entonces ahora lo que tenemos es esta situación. Bien, la parte de la base de la oreja queda como bastante ancha, un poco más ancho de lo que nosotros quisiéramos, en realidad de lo que necesitamos. Lo mismo ocurrió cuando hicimos la oreja del oso ragdoll, bien, que en la parte de abajo lo que hicimos fue comprimir la parte de abajo para que no quedara tan ancha. Entonces acá nos vamos a valer de esta hebra larga gris que pasamos, que dejamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar, esta de acá es la parte trasera. Recuerden que la parte oscura
es la parte delantera de nuestra oreja, bien. Entonces por acá pasamos por puntos superficiales contiguos, uno al lado del otro, pasamos desde un extremo hasta el otro. Esto ya lo hicimos también con la oreja del oso ragdoll. Bien. Y entonces acá vamos juntando de modo que quede un tamaño bonito. Entonces una vez que llegan al extremo se meten, no retrocedan por el mismo punto, agarran una hebrita del punto de al lado, bien, y vuelven a retroceder agarrando todos los puntos de forma superficial, todos los puntos, bien. Entonces vuelven a tirar de esta hebra porque mientras pasan obviamente se vuelve a ensanchar y ahí sí ya les queda bien formadita la oreja, bien. Y ahora pasamos una tercera y última vez. Fíjense que yo salí por acá, no retrocedan por ahí, avanzan una hebrita y ahí sí ya retroceden. Entonces ya tenemos nuestras dos orejitas iguales, bien. Acá ya pueden cortar al ras porque esto ya lo pasamos 3 veces, o sea, ha quedado bien trabada ahí, bien. Así que esto ya lo podemos cortar al ras. Y así terminamos nuestras orejitas. Bien amigos, ahora vamos a tejer el hocico, bien. Yo voy a hacer el hocico de esta forma, que realmente es, o sea, es 3D la parte del hocico e incluso 3D la parte de la nariz. Si bien Ragdoll tiende a ser completamente plano, bien, ya cuando hicimos el oso Ragdoll, lo que era el hocico tuvo una cierta parte de 3D, pero la nariz era completamente plana. Yo les voy a hacer el tutorial para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo puedan hacer de esta forma con todo 3D, bien. Sin embargo, quiero que sepan que si en lugar de hacer la nariz 3D, la quieren hacer como un parche, bien, como se hizo en el caso del oso Ragdoll, lo pueden hacer igual y proceden de la misma manera, bien. Hacen un anillo mágico de 8 puntos bajos, negro, y bien, y después cosen al hocico, bien. Yo les voy a enseñar a hacer este 3D, es que me resisto porque lo presento aquí sobre la cara, miren qué bonito que queda, y como que quiero que tenga un poquito más de 3D, pero en realidad Ragdoll es casi plano, bien, o plano total. Así que bueno, vamos a hacer esto. Yo lo voy a hacer en gris, bien, porque no me queda mucho blanco, así que voy a hacerlo en gris, y por otra parte con gris se ve mejor en el video. Entonces, para hacer el hocico vamos a hacer un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Hemos terminado la ronda número 1. En la ronda número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Bien. Que un punto hizo aumento, segundo punto hizo aumento, tercer punto hizo aumento, cuarto punto hizo aumento, quinto punto hizo aumento, sexto punto hizo aumento. Pasamos toda la marca para adelante. Hemos terminado la hilera, la ronda número 2. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3,
Bien, luego vamos a hacer 2 aumentos, o sea, en este punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto, y en el siguiente también hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Luego volvemos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y luego volvemos a hacer 2 aumentos, 1 y su aumento aquí, y en el siguiente 1 y su aumento. Bien, y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos hasta el final de la hilera, de la ronda. 1 y 2. Bien, hemos terminado la ronda número 3 con 16 puntos. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Ahora en la hilera, en la ronda número 4, vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto. Así que 1 y su aumento. Luego vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. 1 y su aumento. Luego tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto, así que 1 y su aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. 1 y su aumento. Y después 3 puntos bajos hasta terminar la hilera. 1, 2 y 3. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros. Ahora en la ronda número 5 vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, ya vamos acomodando la forma del hocico. 3, 4, 5. Bien, aquí en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego vamos a tejer un aumento. Y finalmente tejemos 4 puntos bajos hasta terminar la hilera. Bien, la ronda. 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces ahora, como estamos trabajando en espiral, acá tenemos un escalón. Bien, todas nuestras piezas siempre las rematamos de la misma manera cuando estamos trabajando en espiral con un escalón. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien. Luego van a cortar una hebra larga, bien, porque esa hebra es con la que se van a ayudar para poder coser el hocico a la cara del mapache, bien. Así que cuán larga, y dejen unos 45, 50 centímetros, les va a sobrar, pero así van sobre seguros, bien. Entonces cortan, sacan, y acá siempre vamos a rematar con punto invisible, que ya lo vimos al punto invisible. Bien, enhebramos nuestra aguja lanera
Y para realizar el punto invisible, si nosotros hicimos acá el punto deslizado, vamos 2 puntos adelante, bien, entramos del frente hacia atrás. Bien, si la hebra esta la estamos sacando desde este punto, entramos por ese punto por la parte superior, tomando una hebra del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto, y cerramos esa lazada que acabamos de hacer, de modo de que se forme una cadeneta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Bien, entonces, estando ahí, lo que hacemos es pasar en este punto o en este, bien, el hilo desde adentro hacia afuera para ya dejar en preparación ese hilo para poder coser el hocico a la cara. Bien, entonces el tema es que esta va a ser la parte inferior del hocico, bien, y esta va a ser la parte superior. Entonces es esta la situación que tenemos. Bien, es exactamente lo mismo. Bien, yo acá ya le saqué ya le podemos sacar la marca de hilo. Cortemos un poco el exceso del hilo del anillo mágico, no a ras. Bien, cortan ahí un poquito para que no moleste. Y esto queda hacia abajo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya les dije, yo les voy a enseñar a hacer esta nariz en forma de 3D, pero la pueden hacer como hicieron el oso ragdoll. La nariz del oso ragdoll, que era un anillo mágico de 8 puntos bajos, dejándole el hilo largo, o sea, exactamente lo mismo para después poder marcar aquí la bajada y marcar como que los dos mofletes, los dos cachetes del mapache. Bien, voy a hacer también, voy a aprovechar esta lana, bien, voy a tejer la nariz con esta misma lana. Hacemos anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Terminamos la hilera 1, la ronda 1 con 5 puntos, y ahora en la ronda 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aumento, 2 y su aumento, 3 y su aumento, 4 y su aumento, 5 y su aumento. Bien, pasamos la marca hacia adelante, terminamos la ronda número 2 con 10 puntos. Ahora en la ronda número 3 vamos a tejer 10 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, aprovechamos y enderezamos ya la nariz. Acá tenemos tejido en espiral, tenemos un escalón, por lo tanto vamos a rematar ese escalón haciendo punto deslizado en el siguiente punto. Bien, ya sacamos la marca. Cortan hilo no demasiado largo, tipo 20 centímetros o algo así, bien, para poder coser la nariz al hocico. Y un poquito más largo, porque después van a necesitar, bien, para poder bajar y marcar esta bajada de acá. Bien, entonces corten unos 40 centímetros, les va a sobrar, pero van con tranquilidad, más vale que sobre y no que después falte. Bien, entonces aquí sacan. Aquí yo lo que les recomiendo es que hagan así
tiren así, así achican ese punto. Acá cortan el exceso del hilo del anillo mágico, no a ras, dejan 2-3 centímetros. Y aquí van a rematar con punto invisible. Siempre rematen con punto invisible, queda mejor acabada la pieza, ¿bien? Si bien con negro no se va a notar tanto, yo ahora lo estoy tejiendo con gris, pero va a ser con negro, ¿bien? Solamente que acá, si nosotros terminamos, nosotros hicimos acá nuestro punto deslizado, bien, lo hicimos acá, no vamos a ir 2 puntos adelante, sino que solamente vamos a ir un punto adelante, ¿bien? Entonces ahí hacen el punto invisible agarrando una hebrita del punto de abajo, cierran y ya está, bien, y pasan el hilo, este hilo lo pasan ya hacia afuera para poder coser la nariz al hocico, bien. Entonces ya tenemos esta situación, tenemos nariz, tenemos hocico y ahora tenemos que coser esto aquí, a la parte de arriba. Entonces, tengan en cuenta que como nosotros aquí hicimos los aumentos de este lado de acá y no hicimos los aumentos acá, esto ya va teniendo una forma ovalada. Por lo tanto, esto no lo fuercen a redondo, sino que esto realmente tiene que estar ovalado. Entonces, una vez que ustedes lo plantean y le dan la forma ovalada aquí al hocico, bien, ahí ustedes pueden ver exactamente en la parte superior que van a colocar la nariz, bien, o sea que la nariz, cuidado que no les quede hacia un lado y que no les quede hacia el otro, sino que realmente les quede centrada arriba. Entonces tienen que buscar realmente la forma ovalada del hocico y ahí posicionan la nariz. La nariz va a ir desde el centro hasta arriba, bien, hasta esta hilera de acá. Fíjense que acaba desde el punto del centro hasta esta hilera, o sea, entre esta hilera y esta hilera, ahí se remata la nariz, bien. Entonces, la nariz, como siempre, va a ir, la vamos a coser con el hilo, con este remate que hicimos, ubicado abajo. Entonces tenemos la parte ovalada de nuestra nariz así, la vamos a ubicar en el centro, entonces nos metemos en el centro y salimos en el puntito de al lado, ahí va a ir ubicada nuestra nariz. Entonces siempre tengan en cuenta, después de cada punto, siempre abran así para reubicar la nariz, siempre con esto hacia abajo. Entonces, una vez que dieron el primer punto sobre el hocico, levantan y van a ir al siguiente punto de la nariz y van a tomar las 2 hebras del punto de adentro hacia afuera. Bien, reubican la nariz. Entonces, si nosotros el punto este sobre el hocico lo habíamos sacado de este lado de acá, nos metemos en ese mismo punto y vamos al siguiente punto. Volvemos a reubicar la nariz donde va a ir. Recuerden que esta parte va hacia abajo y la nariz no se proyecta más de esta hilera de acá. Entonces, abren aquí y pasan, toman el punto, las 2 hebras del punto de adentro hacia afuera. Esto con negro no se puede hacer, por lo tanto lo estoy haciendo con gris, bien. Entonces vienen acá donde habían sacado el punto y van al lado, salen por el otro punto. Abren aquí y entran por el siguiente punto de la nariz de adentro hacia afuera. Bien, siempre vayan reubicando la nariz, posicionan, le dan la forma que tiene que tener ovalada, bien, y van viendo hacia dónde tienen que ir moviéndose. Entonces estamos acá,
venimos al siguiente punto acá arriba, venimos al siguiente punto de la nariz y volvemos a posicionar. Ya hemos alcanzado la hilera máxima, por lo tanto ahora nos vamos a mover. Yo creo que me moví acá con 1, 2, 3 puntos sobre la parte superior. Entonces vamos a dar el primero, el segundo, y el tercero. Siempre igual vayan controlando después de cada punto que esto les está quedando bien. Vean, ahí la nariz, el hocico está en su posición, la nariz está en esta posición, así que ya ahora empezamos a bajar. Yo había salido por acá, así que me meto por ahí y voy al siguiente punto. Bien, acá en este último punto de acá, si ustedes entran aquí y salen directamente a este punto de acá, yo ya lo sé por experiencia porque eso me pasó acá, se abría mucho hueco ahí. Entonces aquí lo que les aconsejo es que no salir directamente en ese punto que aparece ahí, sino como que salir un poquito entre hebras, bien, para que ese punto no se abra. Entonces no se hace hueco. Y ahora sí ya cosemos el último punto de la nariz. Vean, entonces no se hizo hueco acá, que se marcaba mucho. Entonces aquí salen, de vuelta ya estamos en el centro. Entonces ya tenemos nuestra nariz. Bien, la nariz está en el centro del hocico, perfectamente integrada. Entonces esto ya lo dejan así en preparación hacia abajo, que es acá el hilo negro, en preparación para que una vez que cosamos el hocico a la cara, después ya al finalizar ya podemos coser esto de acá. Bien. Bien, para coser el hocico a la cara tenemos que ubicarlo, bien. Entonces, un poco la idea cuando diseñé esto era que el hocico, en principio, se cosiera sobre esta línea de acá, bien, como que no se proyectara más arriba. Si por ahí a la hora de coserlo a ustedes se les va una hilera más arriba, no pasa nada, bien. A veces es un poco difícil decir, que llegue hasta acá, pero como que en principio, pongámonos en principio como meta que el hocico en la parte superior llegue hasta ahí, bien. Y en la parte de abajo, como mucho, o sea, si bien lo podemos poner en esta hilera de acá, perdón que tengo que meter la cabeza porque si no, no veo lo que hago. Bien, digamos que el hocico venga acá, bien, o sea, dos hileras grises claro y una hilera gris claro hacia arriba, como que más que eso no, para que quede bien con forma ovalada. Tienen que tener ya guata, o sea, relleno sintético a mano, no mucho, bien, porque la idea es que mantenga un poquito la forma, pero no que rellene mucho, porque si no levanta la cara, bien. Bien, ¿y hasta dónde va a ir? Bueno,
Eso ya ustedes lo determinan. Les digo que no quede redondo, no lo fuercen a que quede redondo para que no quede muy parado, más bien que quede alargado, que el hocico quede alargado. Vamos a colocar unos alfileres de referencia para poder ubicar el hocico. Bien, entonces digamos, si yo coloco el hocico acá, digo ok, me gusta por ejemplo que llegue hasta acá. Entonces ahí voy a poner un alfiler y voy a contar desde el borde. Bien, voy a contar este agujerito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces en esa misma hilera de acá voy a venir este agujerito de acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, en principio el alfiler tendría que venir aquí también, como para que nos quede ubicado de forma simétrica el hocico. Bien, entonces de ese modo yo ya sé que mi hocico no se debe proyectar más de aquí ni más de acá. La forma de coser esto, yo creo que corté hilo demasiado largo. Voy a cortar un poquito. Esto se cose de la misma manera que cosimos la nariz al hocico. Bueno, el hocico a la cara se cose de la misma manera. Así que ponemos un primer punto acá abajo. Levantan la pieza, buscan el siguiente punto que es la V, bien, y de adentro hacia afuera, y siempre después de cada punto reposicionen para estar seguros de que están cosiendo de forma simétrica. Bien, esto hay que tener paciencia. Si ustedes ven que después de haber cosido un punto no va simétrico, descosan, bien, porque esto se nota mucho. Esto es un tema de paciencia. Ni siquiera yo muchas veces no me sale bien de una, bien, o sea, a veces tengo que descoser y volver a coser para que quede bien. Me estoy dando cuenta que otra referencia importante que tenemos que tener en cuenta para que el hocico quede bien colocado es que la nariz, bien, tiene que coincidir con esta franja de acá, bien. Por lo tanto, en esta última hilera que habíamos indicado como que hasta ahí era el máximo que subía el hocico, ahí ya marquemos y sujetemos ahí el hocico, bien, para que no se nos mueva y tener esto claro de que esto tiene que ir acá centrado. Bien, eso nos va a ayudar a seguir cosiendo el hocico. Bien, bueno, ya saben cómo se tiene que coser. Ya saben que tenemos que agarrar cada uno de los puntos del hocico de atrás hacia adelante e ir llevando esta forma sobre la base de la cara. Bien, nos vemos cuando hayamos llegado aquí aproximadamente. Bien, ahí es donde vamos a introducir recién un poquito de guata, bien, de relleno, solo un poquito, y después ya concluimos juntos el final del hocico. Bien. Bien amigos, ya hemos llegado aquí al costado, así que ahora vamos a rellenar un poquito, simplemente para que mantenga un poquito el relieve. Bien, pero solo un poco. Bien, esto no es un amigurumi, está sobre una base plana. Si nosotros esto lo rellenamos, se levanta así toda la superficie plana se levanta y no queda bueno. Bien, entonces ahora ya continuamos cosiendo el hocico hasta llegar acá abajo, donde ya después rematamos. Nos vemos cuando lleguemos aquí. Bien, bien amigos, ya llegamos a la parte de abajo. Bien, entonces ahora lo que hacemos es pasar el hilo hacia atrás.
Y acá lo que podemos hacer, esta es la parte del hocico, bien, o sea que acá en esta parte del hocico, bien, podemos hacer lo que querramos. Podemos hacer un nudo, un segundo nudo, bien, y ahora mismo nos podemos meter y retorcer ahí en la guata y perder aquí en la parte trasera. Bien, ahí ya queda perdido. Cortamos, no corten al ras. Miren qué bonito va quedando. Ya, y ahora lo que tenemos que hacer es coser esto hacia abajo para poder marcar bien el hocico. Bien, yo no estoy segura si lo voy a llevar completamente hacia abajo o hacia un puntito antes. No, voy a hacer el intento de llevarlo hacia abajo, a ver cómo queda, si me gusta. Así, queda bonito. Bien, entonces ahí mismo. Entonces vamos a hacer como en el caso del hilo del hocico, vamos a hacer vamos a tirar un poquito de él como para que marque. Ahí está. Hacemos un nudo. Hacemos un segundo nudo. Y luego ya perdemos el hilo. Y cortamos, no al ras. Bien, ahora vamos a poner los ojitos. Yo estoy utilizando ojitos de 12 milímetros. Vean, si nosotros terminamos en esta hilera de acá, bien, una hilera más arriba estoy colocando los ojos, bien. Entonces lo estoy colocando desde el borde gris, o sea, vamos a contar como si fueran puntos, son los agujeritos, 1, 2, y lo pongo en el tercero, y lo mismo acá, 1, 2, y lo pongo en el tercero. Recuerden siempre que mientras mientras más pegados estén los ojitos hacia el centro y hacia la nariz, hacia el hocico, la mirada queda más tierna. Si los ponen muy separados y muy arriba, no queda tan bonito, no queda tan tierno. Bien, entonces ahora les ponemos las trabitas de seguridad. Bien, los que me vienen siguiendo ya con los tapices y los que han hecho el oso ragdoll saben que yo voy hasta la cocina ahora y voy a rebajar estas puntas, así que yo ya vengo y continuamos. Bien amigos, ya estamos de regreso. Vean, yo empleo, ya lo tengo a esos propósitos, este cuchillo. Voy hasta la cocina, lo caliento y le pego en la parte trasera, en la punta, se lo pego para rebajar la punta. Esto le quita lo peligroso a la punta, bien, y a su vez lo deja más como de seguridad porque queda completamente como sellada esa punta. Bien, hay gente que lo hace con un mechero o con un encendedor. Y después con la misma punta del encendedor lo aplanan bien, pero yo no me tengo fe porque me tiembla el pulso, entonces prefiero ir hasta la cocina, tengo más control con un cuchillo. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo las partes 3D de nuestro proyecto.
Bien amigos, ahora vamos a hacer el corazón de nuestro mapache. Recuerden que es un mapache para San Valentín. Bien, yo ya hice el corazón, que en mi caso va a ser de este color chicle, bien, pero para grabar el tutorial voy a hacerlo de este color, de color lila, violetita claro. Bien, ya hice una de las tapas. Recuerden que necesitamos dos tapas exactamente iguales, así que ahora vamos a hacer una de ellas. Bien, empezamos con un nudo deslizado o corredizo y hacemos 2 cadenetas al aire. Bien, y ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Hacemos un punto bajo, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, acá hemos terminado con la hilera 1. Bien, esto va a tener forma de pico y va a ser exactamente el mismo tipo de pico que hicimos cuando trabajamos los banderines de Halloween. Bien, ahora en la hilera número 2 vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. O sea que nos metemos, siempre empezamos a trabajar en la segunda cadeneta desde el ganchillo, que se corresponde con este punto de acá, y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire, siempre al final de cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 2. En la hilera número 3 vamos a hacer un aumento en cada extremo. Bien, entonces en el primer punto hacemos un aumento, que es este, y su aumento. Bien, en el siguiente hacemos un punto bajo. Y en el último punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos un aumento. Bien, hemos terminado con 5 puntos. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 3. En la hilera número 4 vamos a hacer aumento en los extremos. Así que en el primer punto hacemos un aumento. Bien, ya lo vamos a contar esto como 2, 3, 4, 5 y en el último punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos un aumento. 6 y 7. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer nuevamente aumentos en los extremos. Así que 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto hacemos aumento, 8 y 9. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 5. Ahora en la hilera 6 volvemos a hacer aumentos en los extremos. Así que un punto y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el último punto hacemos un aumento, 10 y 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 6. Ahora en la hilera 7 hacemos un aumento en cada extremo. 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último hacemos un aumento,
12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7 con 13 puntos. En la hilera 8 vamos a tejer 13 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera número 8. Ahora en la hilera número 9 vamos a hacer un aumento en cada extremo. 1 y su aumento. Bien, así que acaban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el último punto hacemos un aumento, 14 y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera número 9 con 15 puntos. Ahora las hileras 10, 11 y 12 llevan 15 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 12. ...14 y 15. Cadeneta al aire, hemos terminado con la hilera número 12. Ahora en la hilera número 13 vamos a empezar a trabajar los lóbulos del corazón. Bien, entonces vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos cadeneta al aire. Esta es la hilera 13 de este lóbulo. Bien, ahora en la hilera número 14 vamos a hacer disminuciones en los extremos. Entonces la primera disminución, lo que hacemos es saltarnos el primer punto, empezamos a tejer en el siguiente. Bien, así que es 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución, 5. Cadeneta al aire, giramos la labor y ahora en la hilera número 15 vamos a hacer nuevamente disminuciones en los extremos. Empezamos saltándonos este punto, tejemos en el siguiente, 1, 2 y con los dos últimos puntos de la hilera hacemos una disminución, 3. Bien, acá cortamos una hebra de 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Ahora vamos a empezar a trabajar el otro lóbulo. Normalmente nos enganchamos aquí, o sea, dejamos libre este punto, el del centro, nos enganchamos en el siguiente y normalmente lo que hacemos es pasar una lazada, hacer cadeneta al aire. Bien, yo ya hago directamente punto bajo. ¿Cómo lo hago? Pueden hacerlo así si quieren. Bien, ¿cómo lo hago? Tomo acá, presiono acá, o sea, paso la lazada, la dejo sobre el ganchillo de este lado de acá. Bien, me meto en el punto, paso lazada y ahí hago punto bajo. Bien, entonces me queda la hebra suelta de este lado de acá. Entonces lo que hago, saco el ganchillo, me meto en esta lazada de acá
y tomo esa hebra y la paso por acá, bien, para que quede firme, nada más. Bien, va nuevamente, estoy aquí, paso la lazada acá encima, trabo con mi dedo, bien, me meto por el lado de enfrente, tomo lazada, paso, tomo lazada y cierro el punto bajo. Bien, entonces aquí saco el ganchillo, me meto aquí y paso esto para que quede realmente el hilo de este lado de acá. Bien, entonces acá no tenemos cadeneta al aire ni nada, sino lo que tenemos es un punto bajo. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, hacemos cadeneta al aire. Esta es la hilera 13. Bien, en la hilera número 14 lo que hacemos es disminuciones en los extremos, nos saltamos el primer punto, empezamos a trabajar en el segundo. 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución. Nos metemos aquí, pasamos y nos metemos aquí, pasamos y cerramos. 5. Cadeneta al aire, giramos, terminamos la hilera 14. Ahora en la hilera 15 tenemos que hacer disminuciones en los extremos, nos saltamos el primer punto, empezamos a trabajar en el siguiente. 1, 2 y hacemos una disminución con los últimos dos puntos. 3, bien, cortamos, cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces esta es la situación que tenemos. Tenemos dos tapas exactamente iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esas tapas. Las ponemos así, o sea que coincidan los hilos, bien, o sea, no pueden hacerlo a modo espejo, pueden poner una a modo espejo, total, acá no hay ningún hilo que haya unido ni ningún cambio de color, bien, o sea que yo las uno así. Entonces aquí donde está, donde he cortado aquí el hilo, bien, me meto en ese punto acá, me meto en este punto acá, bien, y ahí me uno, dejo una hebra de unos 15 centímetros, cadeneta al aire, bien, y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada una de las hileras, bien, no demasiado apretado, más bien como que flojo. Así como cuando tejimos las orejas, bien, queremos que llene el punto, así que vamos uniendo ambas tapas. Siempre vayan controlando del lado de atrás que esté bien, que hayan tomado todos los puntos, que no haya quedado como alguna hebrita fuera de contexto. En ese caso destejen y vuelven a tejer. Bien, ahora estamos llegando al punto del extremo del vértice inferior. Entonces en ese vértice vamos a tejer 3 puntos. Bien, vamos a hacer un aumento triple porque queremos que haga un abanico para dar la vuelta. Entonces, pero tenemos estas hebras de acá. Entonces vamos a esconder estas hebras. Las metemos ahí. Entonces ya van 1, 2 y 3. Bien, fuercen estas hebras hacia abajo para que estos nuditos se escondan, bien, que no queden los nuditos ahí, y seguimos tejiendo puntos bajos. Una vez llegados a este punto, lo que hacemos es cortar el excedente de estas hebras que acabamos de esconder. Bien, dejan 2-3 centímetros y seguimos uniendo las tapas.
controlen en la parte de atrás, vean que va bien. Mientras llegamos, agarramos estas hebras de acá y también las escondemos, después las cortamos. Así tenemos hilo largo para ayudarnos y esconderlas ahí. ¿Bien? Ahora lo que podemos hacer, si queremos, es cortar ese exceso de estas dos hebras que escondimos. Cortamos ahí el exceso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar, porque solamente tenemos este espacio ya para rellenar. Vamos a ver, cortamos, tenemos estas dos hebras de este lado de acá, las cortamos, déjenla de 3-4 centímetros. Bien, y estas de acá también las cortan, la dejan de 3-4 centímetros. Esta no, que fue la del arranque de los puntos bajos del borde. Bien, entonces ya aprovechan y esconden estas hebras acá. A mí no me gusta que las hebras sean demasiado largas, porque a veces ocurre que cuando uno empieza a meter el relleno, las hebras empiezan a tironear y no queda bien. Entonces ahora vamos a empezar a rellenar y la idea es, primero rellenamos, introducimos y rellenamos este lóbulo primero, ¿bien? Así que nos metemos y vamos llevando hacia acá, hacia este lóbulo del corazón. Y después nos vamos yendo hacia la punta. La idea no es que el corazón quede demasiado gordo, ¿no? O sea, es ragdoll, tiene que tener una especie como de volumen, que se insinúe un volumen, pero no tiene por qué estar completamente relleno. No es la idea del proyecto. Pero es un tema de gusto personal. Bien, yo lo voy a dejar así. O sea, está bastante gordito, pero si uno lo ve de costado es como más plano, ¿bien? No es una pelota. ¿Bien? Este de acá. Entonces ahora continuamos uniendo. Entonces ya estamos en el punto de acá abajo de ambas tapas. Únanlo con punto deslizado, ¿bien? Y ahora continuamos con puntos bajos. Y siempre revisen del lado de atrás que esté bien, que no haya nada que esté fuera de lugar, ninguna hebrita fuera de lugar.
Bien, va perfecto. Aquí ya tejemos el último punto. Bien, y volvemos a tejer en el primer punto donde levantamos la cadeneta. Bien, para empezar a cerrar con puntos bajos, ahí volvemos a tejer un punto bajo. Bien, y ahora cortamos lo típico, 10-12 centímetros, sacamos, aprovechamos con la aguja y traemos la guata hacia este lóbulo de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que cerramos esto con punto invisible. Entonces fíjense, estamos aquí, esta es la cadeneta de subida y este es el primer punto. Entonces no agarramos la cadeneta de subida, agarramos el primer punto del frente hacia atrás. Bien, esa lazada que acabamos de pasar está saliendo desde este punto. Bien, nos metemos por el punto de arriba, agarramos una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto y cerramos hasta que esta cadeneta tiene el tamaño de las demás cadenetas. Bien, y entonces queda perfectamente cerrado nuestro borde, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Y ahora lo que vamos a hacer es esconder las hebras. Estamos aquí y esta de acá, vean que está saliendo por este agujero limpio. Bien, entonces vamos a meter esta hebra, la metemos por aquí de forma como que superficial y la vamos a llevar hasta ese mismo agujero. Bien, ahí. Y entonces acá ya hacemos un nudo, pero tiene que ser muy flojo el primero porque si no fruncen acá el punto invisible. No es la idea. Bien, hacen un pequeño nudito ahí, hacen un segundo nudo ya más apretado. Bien, cortan ahí al ras, enhebran la aguja lanera. Yo porque puedo enhebrar las dos hebras juntas, pero si no pueden enhebrar, enhebran separado y listo. Bien, y nos metemos por ese mismo agujero y perdemos el hilo. Cortan al ras y ya quedó nuestro corazón. Miren qué bonito. Bien, bien amigos, ahora vamos a tejer los brazos de nuestro mapache. Bien, el patrón para estos brazos es exactamente el mismo que utilizamos cuando hicimos el oso, solamente que vamos a hacer un cambio de las últimas dos hileras de gris claro a gris oscuro. Bien, para el tema de las manitas, de la puntita de los deditos, que queden de gris oscuro. Entonces, el tema es el siguiente. Bien, yo ya hice una tapa de la manito de la derecha y una tapa de la manito de la izquierda. Estas tapas van a ser las que están atrás. Bien, por lo tanto, los cambios de color y eso, yo los hice dejando las hebras hacia adelante. O sea, las hebras hacia este lado. Eso era lo que yo les explicaba cuando hicimos las tapas del mapache, del cuerpo. Déjenme mostrarles. Bien, que aquí el mapache yo lo había tejido, bien, siguiendo el patrón, bien, pero cuando tejí esta tapa, la tapa trasera, si bien tejí como aparecía en el patrón, todos los cambios de color o de unión de hebras o de lo que fuera, los dejé del lado de enfrente, bien, porque después esto yo lo voy a apoyar así, bien. Entonces lo mismo ocurre aquí con el tema de los brazos. Este es el brazo de la derecha del mapache, bien. Entonces digamos que esta va a ser la parte de abajo. Y yo ahora voy a tejer otro en el que los cambios de color los voy a dejar del lado de atrás cuando estoy hablando de las hileras pares, bien. Pero cuando estoy tejiendo esta tapa de aquí, bien, cuando hablo de las hileras pares, no estoy hablando del revés de la labor, sino que voy a estar hablando del frente de la labor, por lo que los cambios de color van a tener que quedar hacia este lado de acá, no hacia este lado de acá, bien. Entonces ahora voy a hacer una nueva tapa
de la derecha, bien, donde los cambios de color van a ser normales, bien, donde las hileras pares va a ser el revés de la labor y las hileras impares va a ser el frente de la labor. Yo estoy utilizando para hacer todo esto, estoy utilizando las hebras que fueron quedando cuando trabajábamos, que fueron quedando acá en las pinzas de ropa y eso. Yo estoy utilizando todas esas hebras, se puede utilizar perfectamente y hacer unión de hebras, o sea que ustedes aprovechen todo el material que tengan. Entonces ahora vamos a hacer el brazo de la derecha. Hacemos nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 7 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya voy a tener preparado mi fluo para poder ir marcando las hileras. Bien, ahora vamos a tejer la primera hilera de 6 puntos bajos. Todas las hileras, menos las últimas 4, todas las demás hileras van a tener 6, solamente que vamos a tener que ir haciendo disminuciones de un lado y aumentos del otro. Entonces, nuestro primer punto bajo es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor, terminamos con la hilera 1. Bien, ahora en la hilera número 2, recuerden siempre que nosotros tenemos que empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo y siempre después de todas las hileras tenemos que hacer una cadeneta al aire. Bien, entonces aquí giramos, tenemos que hacer nuestro primer punto acá. Bien, pero acá vamos a hacer una disminución. Como estamos al comienzo de la hilera, bien, las disminuciones nos saltamos un punto, es decir, que no tejemos acá, sino que tejemos acá. Bien, y vamos a tener que tener en la hilera un total de 6 puntos. Bien, si acá hicimos una disminución, vamos a tener que hacer un aumento al final. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y en el último punto, recuerden siempre agarrar las 2 hebras del punto, hacemos un aumento, que son 5 y 6. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, es decir, 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5 y con estos dos últimos vamos a hacer una disminución. Como estamos al final de la hilera, la disminución es tomo lazada, paso, tomo lazada, paso, tomo lazada, cierro. Bien, este es el sexto punto. Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado con la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a empezar con una disminución. Nos saltamos el primer punto, empezamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 4. Ahora en la hilera 5 hacemos un aumento en el primer punto, así que es 1 y su aumento, es decir que van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 empezamos con una disminución, por lo tanto nos saltamos este punto, empezamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4,
En el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 6. En la hilera 7 empezamos en el primer punto con un aumento. Así que es 1 y su aumento. Ya van 2, 3, 4, 5. Y con estos dos últimos puntos hacemos una disminución. 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos tejido la hilera 7. Ahora en la hilera 8 empezamos con una disminución, por lo tanto nos saltamos este punto y empezamos a tejer en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 8. En la hilera 9 empezamos haciendo un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 9. Ahora en la hilera 10 empezamos con una disminución, o sea que nos saltamos este punto, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, déjenme ver, la hilera 10 tiene 5 puntos, o sea 3, 4 y en el último punto hacemos solamente un punto. Bien, 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10. En la hilera 11 vamos a tejer un punto en cada punto, es decir 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el último punto 5. Bien, aquí no cerramos con gris claro, bien, porque vamos a tener que cambiar a gris oscuro. Bien, este es hilera 11, es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es el frente de la labor, bien, porque tenemos el arranque de la labor de este lado, es decir que acá vemos la cadena de cadenetas inicial. Bien, de este lado de acá no vemos la cadena de cadenetas. Bien, así que este es el lado impar. Entonces cortamos un hilo de 10-12 centímetros. Bien, este es el frente de la labor, por lo tanto los hilos quedan hacia atrás. Cerramos, dejamos una hebra de 10-12 centímetros, cerramos con el nuevo color, ajustamos, tejemos una cadeneta al aire con el nuevo color y giramos la labor. Bien, entonces ahora ya vamos a ir aprovechando y en esta hilera que vamos a tejer puntos de color gris oscuro ya vamos escondiendo esta hebra. Bien, entonces vamos a tejer 5 puntos. Esta es la hilera número 12, la que vamos a tejer ahora. Entonces ya escondemos esta hebrita. 1, 2, 3, 4 y este último 5. Ya podemos aprovechar y cortar la hebra. Bien, la pueden cortar al ras. Hacemos cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 12
Y ahora giramos la labor y tejemos una hilera más de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, cortamos una hebra de 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces esta de acá, fíjense que estas dos están tejidas iguales con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque el arranque está acá arriba. Bien, el arranque está acá arriba, las cadenetas están aquí. Bien, o sea, este es el mismo patrón, pero este va a ir encima de este. En este los cambios de color o las uniones que hice de distintos de grises que me quedé, ya les digo, como uní varios ovillitos, varios hilitos grises. Entonces hice todos los cambios de color de este lado de acá, cuando en esta tapa de acá los cambios de color los hice del lado de atrás. Bien, pero son el mismo patrón. Bien, son el mismo patrón. En esta tapa los cambios de color están acá. En esta tapa los cambios de color están acá. Bien, entonces esto va a ser el brazo de la derecha. Y ahora vamos a hacer con otro patrón el brazo de la izquierda, el brazo del lado del corazón. Ya no tengo más hilos pequeños, así que voy a agarrar el ovillo grande y vamos a tejer. Hacemos nudo deslizado o corredizo y levantamos 7 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, y vamos a empezar a tejer la primera hilera de puntos bajos, siempre a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 1. Bien, en la hilera número 2 vamos a empezar con un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. 1 y su aumento, ya van 2, 3, 4, 5, y con estos dos últimos tenemos que hacer una disminución. 6. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 tenemos que empezar con una disminución. Como es al comienzo, nos saltamos el primer punto y empezamos a tejer en el segundo. Bien, entonces 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 3. Ahora en la hilera 4 empezamos haciendo un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Lo voy a hacer de vuelta el aumento que me quedó flojo. Aumento, van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos puntos de la hilera hacemos una disminución. 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 4.
Ahora en la hilera 5 empezamos con una disminución, así que nos saltamos este punto, empezamos en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el último hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 5. Ahora en la hilera 6 empezamos con un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a empezar con una disminución, así que saltamos este punto, empezamos a tejer en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 7. Ahora en la hilera 8 empezamos en el primer punto con un aumento. 1 y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5. Con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 8. Ahora en la hilera 9 empezamos con una disminución, así que nos saltamos este punto y empezamos a trabajar en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 9. En la hilera 10 empezamos en el primer punto, tejemos punto bajo. Bien, así que hacemos 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. Bien, con lo que terminamos con 5 puntos en esta hilera. En la hilera 10 hacemos cadeneta al aire, giramos, hemos terminado en la hilera 10. En la hilera 11 tejemos 5 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos este quinto porque vamos a tener que cambiar de color. Cortamos 10-12 centímetros y vamos a cambiar al gris oscuro. Bien, estamos en hilera 11, es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor, los ovillos los dejamos para atrás, el cambio de color también lo hacemos por el lado de atrás, cerramos con el nuevo color, ajustamos el gris claro, hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, entonces ahora vamos a tejer esta hilera con 5 puntos bajos, escondiendo la hebra gris oscura para ya ir perdiéndola. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, acá ya pueden cortar esta hebra. Hacemos cadeneta al aire. Hemos terminado
de tejer la hilera 12. Y ahora la última hilera, que es la hilera 13, son 5 puntos grises, es decir, 1 sobre cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cortamos una hebra de 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Y hemos terminado con la hilera 13. Entonces, este de acá es la parte de abajo de nuestro brazo. Esta de acá va a ser la parte de arriba de nuestro brazo de la izquierda. En este particularmente tengo que esconder esta hebra de este lado de acá. Bien, entonces ya aprovecho y la escondo para que quede incorporada dentro de este lado. Bien, por puntos superficiales contiguos, uno al lado del otro en un sentido y luego en el otro. Y aquí ya puedo cortar dejando 1 o 2 centímetros. Bien, en este de acá, por ejemplo, que fue la última que tejí, la hebra está bien desde este lado, bien, o sea que no tengo que forzarla ni esconderla en ningún lado porque está bien, está sobre el lado que tiene que estar. Bien, entonces ya tenemos esta situación. Tienen que hacer 2 brazos de la derecha, 2 brazos de la izquierda, y recuerden que en el que hagan que vaya a estar acá arriba, el cambio de color viene por acá, y en el que hagan que va a estar abajo, el cambio de color tiene que estar acá arriba. Bien, bien, entonces ahora vamos a unir esto. Voy a empezar, por ejemplo, con el color gris claro. Este es el brazo el brazo derecho del mapache. Entonces me voy a meter aquí donde está esta hilera de acá, que es la que separa gris claro y gris oscuro. Me meto aquí y voy al mismo punto en la tapa de atrás. Ahí traigo esta hebra. Bien, dejen una hebra larga de unos 15 centímetros. Tomo por el lado de atrás, paso y hago cadeneta al aire. Bien, acá vamos a trabajar todo puntos bajos. Bien, un punto bajo en cada una de las hileras. No necesitan ser extremadamente flojos como cuando tejimos acá las orejas, que eran puntos bajos bien flojos para que llenaran el espacio, pero tampoco apretados, normales. Bien, estas hebras que forman parte de las tapas, todas las traemos hacia adentro. Y ahora empezamos a tejer en cada punto, en cada hilera, empezamos a tejer un punto bajo. Bien, ahora estamos llegando aquí al vértice donde tenemos las cadenas de cadenetas. Entonces nos metemos en la primera cadeneta, nos metemos también en la primera cadeneta del de atrás. Bien, y estas 2 hebras las pasamos hacia adentro. Bien, y tejemos punto bajo. Como acá estamos en el vértice, en los vértices vamos a tejer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo nuevamente en el mismo punto. Bien, y luego continuamos tejiendo puntos bajos, uno en cada una de las cadenetas que están ahí. Bien, ya llegamos a este otro extremo. Ya hicimos punto bajo en el extremo, hacemos cadeneta al aire y punto bajo nuevamente en el mismo punto. Bien, eso es para poder
quebrar ahí. Bien, siempre revisen de vez en cuando que esté quedando parejo atrás, porque a lo mejor por ahí no tejieron bien las dos hebras o lo que sea y no queda bien. Si no queda bien, destejan y vuelvan a tejer. Bien, ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos grises hasta acá. Ya aquí lo que podemos hacer es cortar el exceso de estos hilos que escondimos acá, obviamente no al ras, dejamos 2-3 centímetros, cortamos ese exceso de hilos. Después acá, estos que teníamos acá del arranque, bien, esos también, cortamos 2-3 centímetros. Y ahora empezamos a bajar por el otro lateral tejiendo puntos bajos, uno en cada hilera. Bien, una vez que llegan acá, vamos a empezar a rellenar un poco el bracito. Bien, recuerden que si este es el brazo de la derecha, bien, esta es la parte de arriba del brazo y esta es la parte de la mano. Por lo tanto, esto de acá va relleno, pero muy poquito, porque es la parte de arriba. Quizás voy a tener que deshacer un par de puntitos para poder llegar. Es muy poquito. Bien, acá vemos cómo esta parte viene así y pega un quiebre acá, bien. En ese punto que es acá donde pega el quiebre, hicimos punto bajo, hacemos cadeneta al aire y volvemos a hacer punto bajo en el mismo punto. Bien, y seguimos tejiendo puntos bajos, uno por hilera. Bien, hasta este último de aquí. Bien, este no lo cerramos con gris claro. Aquí cortamos, dejen unos 10-12 centímetros y acá vamos a cerrar con gris oscuro. Bien, estas hebras de aquí adentro las cortamos no al ras, dejando 2 centímetros o algo así. Esto viene para adentro. Ahora vamos a cerrar con el gris oscuro. Recuerden siempre que los cambios de color se realizan en la última lazada del último punto, por lo tanto nosotros no cerramos acá con gris claro, sino que tenemos que cerrar con gris oscuro. Bien, porque lo que vamos a hacer es que vamos a tejer este borde que es de gris oscuro, lo vamos a tejer con gris oscuro. Bien, entonces continuamos. Aquí es el último punto, o sea, el punto del vértice. Bien, antes de seguir tejiendo ahí en el punto del vértice, ya vamos a cortar estos grises oscuros, dejando eso unos 3 centímetros, así podemos meterlo dentro de la manito y vamos a rellenar un poco la mano. La manito, tampoco es que hay que rellenar demasiado, bien, o sea, que quede una especie de 3D, pero nada más. Entonces, ya habíamos trabajado, ya habíamos hecho un punto bajo aquí en el vértice. Entonces acá tenemos que hacer cadeneta al aire y tenemos que hacer nuevamente punto bajo en el vértice. Bien. Y luego seguimos tejiendo puntos bajos en todo este borde de aquí. Voy a traer un poquito el relleno hacia acá. Recuerden de ir mirando hacia atrás, que todo luzca bien. Después estas hebras ya las vamos a perder. Acá estamos, ya llegamos, este es el punto del vértice, así que hacemos punto bajo, cadeneta al aire, volvemos a hacer punto bajo ahí. Bien, y ahora tenemos que hacer punto bajo
en este punto gris de acá, y ya con eso terminamos. Entonces acá dejen unos 15 centímetros, aquí vamos a sacar, y esto lo vamos a rematar con el punto invisible. Bien, entonces si nosotros estamos acá y acá nosotros tenemos la cadeneta de subida que hicimos cuando enganchamos bien, esta de acá es la cadeneta de subida cuando empezamos a tejer con gris para unir las tapas. Por lo tanto, el primer punto no es esta cadeneta de subida, sino que es este. Entonces nos metemos por acá, del frente hacia atrás. Bien. Y luego nos metemos por esta parte de arriba, agarrando la hebrita del punto de abajo. Y ahí cerramos y queda perfectamente rematado nuestro borde. Bien. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es perder estos hilos. Entonces simplemente nos metemos por acá, retorcemos la aguja en la guata, en el relleno, bien para que quede bien trabada la hebra ahí adentro, y perdemos los hilos directamente dentro del brazo, en un sentido, en otro, varias veces, para que quede bien enganchada ahí la guata, y ya está. Y se puede cortar al ras. Bien. Y aquí pasa lo mismo con el otro borde. Muy bien, y con esto ya quedan perdidos los hilos. Entonces, la idea es que este brazo, ¿por qué digo yo que es el de la derecha? A mí particularmente me gusta más cómo queda las cosas definidas con el lado de las cadenetas. Por lo tanto, este es el lado frontal, por lo tanto este es el brazo de la derecha. Cuando nosotros pongamos el bracito así, bien, a mí me gusta que se vean las cadenetas del lado de enfrente. Entonces ahora ya les dejo a ustedes de deberes para que cosan bien estas dos tapas siguiendo el mismo criterio. Van a empezar, ¿por dónde empiezan? Van a empezar por este lado de acá abajo, bien, pegando todo este contorno acá. Empiezan acá, cuando llegan a esta punta acá, recuerden que va punto bajo, cadeneta y punto bajo porque aquí hay un quiebre, bien. Cuando llegan acá, en el vértice este, punto bajo, cadeneta, punto bajo, todo este lado de acá, punto bajo, cadeneta, punto bajo, llegan aquí. Cuando llegan acá hacen el cambio de color para esta, recuerden siempre de ir rellenando y vayan tocando cómo les quedó el otro para saber cuánto tienen que rellenar este, bien, y después ya rematan aquí, pierden los hilos y ya está. Entonces fíjense que nosotros acá tenemos las cadenetas, acá tenemos los hilos del arranque. Bien, o sea, no empiecen a trabajar desde este lado de acá, empiecen a trabajar acá. Vean dónde están los hilos del arranque, que los hilos del arranque de acá de las cadenetas les quede hacia abajo, no que les quede hacia arriba. Bien, de ese modo ustedes van a empezar a trabajar acá todo el lado, les va a quedar todas las cadenetas del punto bajo desde este lado de acá. Entonces cuando lo pongan así van a tener la cadeneta de este lado de acá y las cadenetas de este lado de acá. Bien, entonces ya les dejo esto de deberes. Nos vemos cuando hayan terminado de coser estas dos tapas.